Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Gonzalo Tancredi. Bueno, haremos un repaso de su vida, de su carrera, de fenómenos en los que ha participado, que han tenido impacto a nivel mundial y bueno, también obviamente de su pasión por la ciencia. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Bueno, gracias a ti por la invitación. Antes de meternos de lleno con la entrevista, ¿tiene algo que ver la luna? Viste que mucha gente estaba mandando mensajes por la consigna de la jornada y decían, sí, con la luna en cuarto creciente tenés que cortarte el pelo. ¿Afecta a las plantas? El tema de los partos. ¿Hay algo de eso o no? Sin duda, digo, la luna afecta en forma global a la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque en particular, por ejemplo, afecta a las mareas. O sea, el hecho del desplazamiento de los fluidos aquí en la Tierra, de los océanos, de los mares que se elevan, es como consecuencia de la atracción de la luna y de la Tierra. De la luna y del sol. Entonces hay un efecto de las mareas, pero más a microescala, diríamos, en los fluidos del cuerpo, sí, o como tú decías, en el pelo. Por ejemplo. En las plantas, también como hay una afectación más global de la atmósfera de la Tierra, podría llegar a haber algún tipo de consecuencias, pero no a esa microescala del cuerpo nuestro o del pelo o también de animales. Por lo menos no hay ningún estudio serio, digamos, científico, que avale una hipótesis de conexión entre una cosa y otra. Bien. ¿Vos te enamoraste de la astronomía por la serie Cosmos? Bueno, la serie Cosmos sin duda fue para los que la presenciamos allá por finales de los 70, algo impactante. O sea, estábamos pendientes de la salida en televisión, en aquel momento no había tanto video ni menos aún internet, pero sí a través de los canales de televisión que se emitía semanalmente, y sin duda fue una nueva forma de mostrarnos la ciencia, fue una nueva forma de hacer divulgación de la ciencia. Yo creo que la divulgación científica cambió entre el antes al después de Cosmos. Y en ese sentido uno se siente en el legado de Carl Sagan por todo lo que hizo, porque era la conjugación de un científico de gran relevancia, de gran prestigio, con una producción científica muy alta, con un excelente divulgador. Sí, claro, porque hasta el momento como que la ciencia estaba, bueno, dentro de cuatro paredes, en un laboratorio, o era algo para justamente los académicos, pero qué importante es la divulgación, la llegada, ¿no? Recién lo veíamos en las entrevistas que estaban haciendo ustedes en Facultad de Ciencias, esa actividad de los clubes de ciencia y esa actividad de divulgación científica, y el hecho de que esta actividad de los clubes de ciencias se realiza en la Facultad de Ciencias, o sea, en un ámbito natural de investigación científica. Hoy en día eso, yo creo que en gran parte por Carl Sagan, cambió desde la perspectiva de los investigadores. Hoy en día los investigadores son mucho más cercanos, afines a hacer actividades de divulgación con respecto a lo que eran quizás hace 30, 40 años atrás. Bien, cuando tenías que decidir, bueno, de poder encarar profesionalmente esta carrera, sé que primero te fuiste hacia ingeniería, porque además estábamos en un periodo de dictadura en nuestro país, había una prueba de admisión y te fuiste para ingeniería. Claro, sí, ahí, bueno, era la gran disyuntiva de qué es lo que me gusta y qué es de lo que puedo vivir. Y esa discusión, obviamente, con mis padres y con otros amigos, me planteaba que, bueno, la posibilidad de trabajar de ingeniero y, en cierta forma, tener la pasión del astrónomo. Pero como tú decías, como teníamos que dar examen de ingreso, en ese momento se permitía solamente dar examen de ingreso en una facultad. Entré primero en ingeniería y al año siguiente entré a hacer astronomía, pero en condiciones muy precarias, o sea, estábamos en el momento de la dictadura. De hecho, ahora justamente estamos conmemorando este año los 40 años de la Semana del Estudiante, de la Marcha del Estudiante, toda una movilización que se hizo en el momento de la salida de la dictadura, porque las condiciones a nivel de universitario, era una universidad intervenida, era una universidad en la cual no había posibilidades de participación, y en la cual, la investigación estaba muy limitada. Entonces, hacer astronomía era como un deseo, porque prácticamente no había profesores. Entonces, bueno, avancé un poco en mi carrera en ingeniería, y cuando terminé el tercer año empezaba ya la parte de ingeniería eléctrica y tenía que estar soldando circuitos y armando equipos electrónicos. Dije, no, esto no es lo mío. Esto no es lo mío, soy muy malo en eso, tengo muy mala movilidad fina.
y dije, no, me gusta la astronomía, y empecé ahí, por ejemplo, a trabajar en el Planetario Municipal, a dar clases en astronomía en secundaria, otro tema que también está de vuelta aquí en discusión sobre el tema de la presencia de astronomía en secundaria. Bueno, ¿Qué tan importante es que esté la astronomía presente en secundaria, a tu entender? Bueno, yo creo imagino que vas a defender la materia. Sí, sin duda. Hoy en la mañana tuvimos una interesante entrevista con las autoridades de secundaria. Fui en representación del Departamento de Astronomía y le hicimos un planteo más o menos en esta línea. O sea, hoy en día la astronomía es una ciencia que ha revolucionado el mundo en cierta forma. Estamos hablando de las tecnologías espaciales, de la exploración planetaria, de la llegada del hombre a otros. Y bueno, sacar astronomía, sacar esa posibilidad de que los jóvenes conozcan esto más de cerca sería limitante. En gran medida para abrirle la cabeza a los chicos de la importancia y las posibilidades que hoy en día nos brinda la ciencia y la tecnología. La astronomía como ciencia integradora de conocimientos, porque para estudiar astronomía hay que saber física, hay que saber matemática, hay que saber química. Entonces es un ámbito en el cual todos este tipo de cosas se pueden poner en práctica. No es la astronomía que quizás yo aprendí en mi época liceal, de la astronomía más de las coordenadas esféricas, la astronomía de posición o la astronomía más de aficionados, sino es la astronomía de la investigación, es la astronomía de, como decía, la tecnología espacial y de la exploración. Exactamente, que es una astronomía que desde Uruguay se puede hacer. Bueno, tú sos una muestra de ello, ¿no? Junto también con Julio Fernández, que, bueno, que sé que después a la vuelta de la dictadura él regresó al país y pudiste tener la tesis gracias también a su llegada. Y ha sido como un compañero de ruta también, ¿no? Porque... Sí, de hecho la reunión que tuvimos hoy de mañana justamente fue con él ya se jubiló, pero fue quien posibilitó que poder culminar, digo, la carrera de astronomía que yo había empezado y que decía que estaba en condiciones muy precarias. Con él hemos iniciado el grupo de ciencias planetarias aquí en Uruguay y que es un grupo que se ha tornado como referente a nivel regional y a nivel mundial en temas como por ejemplo lo que estábamos planteando anteriormente, la investigación en temas del sistema solar, de nuestro ámbito local, en temas referidos a los cuerpos menores, sistema solar. Entonces hemos trabajado conjuntamente con él y hoy en día tenemos un grupo muy activo de jóvenes y no tan jóvenes trabajando en esta área. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos organizando para fin de este año, para fines de noviembre, la reunión latinoamericana de astronomía con la presencia de más de 500 colegas de toda la región que van a venir aquí a exponer sus trabajos y bueno, en cierta forma también es un reconocimiento a lo que ha sido la astronomía en Uruguay durante todo este tiempo. Imagino que hay preguntas muy frecuentes que estén vinculados, por ejemplo, cada vez que hacen visitas, porque también hacen visitas a escuelas y la idea es acercarlo desde temprana edad el tema de la astronomía, la vida extraterrestre, por ejemplo, eso está siempre, ¿no? De cajón. Sí, sin duda, digo, los temas de la astrobiología, si podemos ponerle un título, o de la vida extraterrestre más en particular, digo, son temas que interesan a los chicos. A mí me encanta, digo, dar charlas, cuanto más chicos más lindas, digamos, porque son mucho más, es impresionante la avidez de información que tienen y la cantidad de información que ellos mismos manejan. Hay muchas preguntas que te descolocan totalmente. ¿Cómo saben eso? Y bueno, esas preguntas sin duda están muy, muy presentes y lo he vivido no solo aquí en Montevideo, sino en todo el país, digo, con charlas. Bueno, hace unas semanas atrás estuve dando charlas en Ombúes de la Valle y La Concordia. No sé si no sabes dónde pueden estar, pero bueno, Ombúes de la Valle y La Concordia son poblaciones de Colonia y de Soriano, en las cuales, bueno, nos invitaron en el marco de otra de las actividades de divulgación, que es la Semana del Estudiante, a dar charlas hablando de... ¿Y tenés una opinión al respecto? Porque, bueno, yo obviamente, sin saber absolutamente nada, digo de sentido común de que en el universo, por su magnitud, creo que debería haber, digo, lo que obviamente no podría afirmar que hayan tenido contacto con la Tierra, pero... ¿no? Bien, sí, me alegra que no me preguntas, porque una pregunta muy frecuente es, ¿crees en la vida extraterrestre? Y yo lo que respondo es que no es un tema de creencia, es un tema de datos, de hechos. Y bueno, lo que podemos decir hoy en día desde la perspectiva científica es que no tenemos datos concretos, fidedignos de que existe vida más allá de la Tierra.
Lo que sí sabemos es que, tal como se dio el proceso de origen de la vida aquí en la Tierra, tal como sabemos que existen otros planetas en torno a otras estrellas, las características de estos planetas, pensamos que el proceso que se dio aquí en la Tierra es un proceso que se puede haber repetido en otras partes. Cuando digo repetido, no entenderlo como que exactamente del mismo, no, claro. no. O sea, que se puede haber dado ese proceso de origen de formas de vida. No sabemos cuánto ha evolucionado, si es vida inteligente, si es vida unicelular, digo, cómo, en base a qué está estructurado, pero ese proceso es repetible. Y otra de las cosas que nosotros, cuando hablo esto con chicos, no sé, de 10, 15, hasta 20 años, digo, les planteo, ustedes, a diferencia quizás mía, van a estar en el momento en el cual la humanidad esté dando respuesta a esta interrogante de si hay vida más allá de la Tierra, o por lo menos, ya sea por la afirmativa, porque hemos logrado detectar la presencia de vida más allá de la Tierra, o si no, por la negativa, en el sentido de que hemos observado, digamos, cientos de planetas similares a la Tierra y en ninguno hemos detectado indicios de vida. Y cuando refiero a esto, hay que aclarar que, vuelvo a decir, no estamos hablando de vida inteligente, sino el hecho, volviendo a este referente Carl Sagan hizo un experimento muy interesante cuando se envió una sonda a Júpiter. Esa sonda, luego de haber sido enviada desde la Tierra, volvió a pasar cerca de la Tierra. Y Carl Sagan propuso que apuntaran los telescopios hacia la Tierra y analizaran la atmósfera de la Tierra desde el espacio. ¿Para qué? Para saber qué composición tenía la atmósfera de la Tierra. Y ver si se replicaba en algún lugar. No. Y saber que la atmósfera de la Tierra tiene esta composición química con grande presencia de nitrógeno y oxígeno porque hay vida. Es una atmósfera que nosotros llamamos fuera del equilibrio. Una atmósfera en equilibrio no tendría esta composición química. Entonces, hoy en día, analizando remotamente las atmósferas de otros planetas, podemos saber si existe vida. No sabemos qué forma de vida, pero sabemos que esa atmósfera fue modificada por seres vivos con un proceso, como decíamos, fuera del equilibrio, que desequilibran la composición atmosférica. Los telescopios que tenemos hoy en día, aquí en la Tierra y en el espacio, están en condiciones, en poco tiempo, de poder analizar las atmósferas de planetas muy distantes. Y en definitiva responder si hay vida o no. O sea que hay un avance a nivel tecnológico que puede llegar a responder esta pregunta en algunas décadas. Sí, en algunas, quizás una década, quizás 2 décadas, y después acompañar esto con, por ejemplo, la exploración planetaria de Marte en detalle o de las satélites de Júpiter, en las cuales podemos tener indicios de que podría haberse desarrollado vida. Es una época muy floreciente de la investigación y por eso volvemos a ese otro tema de sacarle a los gurises la posibilidad de que estén presenciando y que tengan información muy cercana de esto sería muy lamentable. Antes de meternos de lleno con el tema de Plutón como planeta enano, hablar bueno, el último trabajo en el que estuviste participando, que fue con la NASA para desviar un meteorito que venía hacia un asteroide. Bueno, no venía exactamente, pero sí, estamos hablando de la misión DART de la NASA. DART significa prueba de redireccionamiento de un asteroide doble, porque, bueno, como el nombre lo indica, fue una misión de experimento, fue una misión de test. Lo que queríamos, o sea, no venía directo para la Tierra. O sea, lo que estábamos era poniendo a prueba una técnica de desvío de un asteroide para que en caso de que viniera directo a la Tierra, poder aplicarla en otra situación. Eso fue una misión que, bueno, fue lanzada en el 2021, el impacto ocurrió en el año 2022, más precisamente el 26 de septiembre, o sea, estamos a unos días de cumplir un año, y decía un impacto porque la técnica que se puso a prueba es la técnica que llamamos de desvío por impactor cinético, o sea, básicamente hacer una especie de billar, o sea, de pegarle al asteroide con una sonda espacial para que, en vez de seguir en esta dirección, desviarlo levemente y cambiarle el rumbo. Bueno, eso fue lo que se hizo con esta misión DART, que fue un éxito total.
Nosotros estuvimos participando de los grupos de trabajo desde hace varios años antes, grupos internacionales con presencia obviamente de gente de Estados Unidos, pero también de Europa, de Japón y de América Latina, bueno, era el único que estaba participando. Y desde aquí hicimos una serie de contribuciones, montamos un laboratorio para hacer una serie de experimentos y hacemos una serie de predicciones y ahora estamos ya han sido publicados varios artículos y algunos otros que estamos publicando ahora con resultados. ¿Y qué tan probable es que llegue un asteroide a la Tierra? Bueno, seguro va a ocurrir. Bien. Cuando no sabemos en qué momento y de dónde tampoco. Y además imagino que depende de la magnitud del impacto que tendrá. Depende exactamente, depende del tamaño del objeto, las consecuencias. ¿Por qué decimos que seguro? Porque bueno, si uno analiza la historia de la Tierra, la historia geológica de la Tierra, pero más sencillamente si uno observa la superficie de la Luna con un pequeño telescopio, va a haber una cantidad de cráteres en la superficie de la Luna. Esos cráteres son cráteres de impacto, que no se han erosionado porque la Luna no tiene atmósfera, entonces no sufre el proceso de erosión que sufre aquí en la Tierra. Bueno, la Luna ha sido bombardeada a lo largo de toda su historia, al igual que la Tierra, por una cantidad de asteroides y cometas. Y todavía tenemos una población de objetos que pueden llegar a impactar con la Tierra. Los tamaños son muy variables, podríamos hablar desde partículas muy pequeñas de polvo, que son las que vemos en las noches con las estrellas fugaces, hasta objetos de kilómetros de diámetro. Bueno, dependiendo del tamaño, volvemos a hacer referencia a ese tema, es las consecuencias. Si estamos hablando, por ejemplo, de un objeto de unos cientos de metros de diámetro, impactando contra la Tierra, va a producir una afectación, una catástrofe a escala de un país pequeño como Uruguay, de una región bastante menor que un continente. Pero si estamos hablando de objetos un poco mayores, de 1 kilómetro o más, ya la afectación va a ser a nivel global. Podría producir, como produjo hace 66 millones de años atrás, una extinción masiva que fue la extinción de los dinosaurios. Entonces, bueno, eso es lo que queremos prevenirnos con esta técnica de desvío, como otras técnicas que se han venido manejando para evitar que en lugar de impactar, el asteroide pase cerca y no afecte a la Tierra. Bueno, ¿y qué tanto antes se puede llegar a detectar? Porque también ahí hay una clave, bueno, ¿no? Ahí hay un complemento de diferentes técnicas y diferentes trabajos que se están realizando. Por una parte hay un trabajo de búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra y en eso también participan una gran cantidad de telescopios distribuidos por todo el mundo y se están haciendo mejoras notables. Vamos a tener monitoreo, monitorear el cielo noche a noche, digamos, para poder detectar objetos que podrían llegar a impactar con la Tierra. Después tenemos una tarea de caracterización de esos objetos, porque no es lo mismo que, por ejemplo, el objeto tenga, como decíamos, unos pocos cientos de metros, que tenga kilómetros. También la constitución, no es lo mismo que sea un objeto rocoso, que sea un objeto conformado por hielo, y así podríamos hacer una serie de características. Y después justamente son las técnicas de desvío, que son en función del tamaño del objeto. Bueno, todo eso es un área de trabajo que se llama la defensa planetaria. Y para eso, bueno, nos venimos juntando, reuniendo con un conjunto de colegas. Hay una conferencia que se realiza cada 2 años, que es una conferencia que se llama de defensa planetaria, que justo analiza todos estos aspectos. Bien, bueno, vamos ahora sí al año 2006, en donde, bueno, Gonzalo, que lo tenemos acá, fue uno de los principales responsables de que Plutón deje de ser catalogado como planeta y pase a ser un planeta enano, que no significa que es un planeta más chiquito, es una nueva denominación. Exactamente. Sí, hay que retrotraerse un poco más en la historia de la investigación científica. En el año 1930 se descubre Plutón. Eso significó un impacto muy importante a nivel mundial porque era, bueno, un nuevo planeta, tal como se propuso en aquel momento, descubierto en el sistema solar. Estados Unidos fue, ¿no? Exactamente, fue el descubrimiento hecho desde el Observatorio de Lowell en los Estados Unidos, en la ciudad de Flagstaff. Y, bueno, tal es así que el nombre de Plutón hace referencia a un dios de la mitología griega y fue propuesta por una niña inglesa, una niña de 11 años, que propuso el nombre y que luego fue adoptado por los descubridores. Y ahí ya también hacer capaz que otra precisión más, que es el término Plutón en inglés es Pluto. Y cuando yo les hago referencia a ustedes a Pluto, más bien van a hacer pensar en el perro de Disney. Sin bueno, duda.
tal fue el impacto del descubrimiento de Plutón que Walt Disney le puso a uno de sus personajes que estaba surgiendo en ese momento el nombre de este planeta. Y de hecho hoy en día todavía tenemos una cantidad de perros que tienen ese nombre de Pluto. Bueno, desde el primer momento que se descubrió el planeta, Plutón, empezaron a surgir dudas. Su tamaño, su órbita. Plutón tiene una órbita bastante diferente al resto del planeta, es una órbita mucho más inclinada, mucho más alargada. De hecho, Plutón cruza la órbita de Neptuno. Y también el tamaño, que en principio se pensó que quizás podía ser similar a la Tierra, y hoy en día sabemos que es bastante más chiquito, comparable, por ejemplo, a la Luna nuestra. Entonces, a su vez, y ahí volvemos a hablar de Julio Fernández. En el año 1980, Julio publica un artículo en el cual dice, bueno, para explicar un otro conjunto de objetos del sistema solar, que son los cometas de corto periodo, es necesario que exista, más allá de Neptuno, un conjunto, lo que llamamos un cinturón de objetos transneptunianos, más allá de la órbita de Neptuno, que son los que dan origen a estos objetos. Y uno de ellos podría ser Plutón. Entonces, ese trabajo, al igual que otros, llevaron a que varios investigadores con posibilidades tecnológicas que no la tenía Julio en ese momento, especialmente en Estados Unidos, comenzaran una búsqueda de objetos transneptunianos. Bien. En el año 1992 se descubre un nuevo objeto y a partir de ese momento se empiezan a descubrir cientos de objetos en la región transneptuniana. Hasta que en el año 2003 se descubre uno que, según las estimaciones iniciales, tenía un tamaño similar o aún mayor que Plutón. Claro. Y entonces ahí empezó el gran problema. No es un planeta. Bueno, o si Plutón es un planeta, ¿por qué no considerar este otro como planeta? Exacto. Y este era un ejemplo más de otros que se iban a descubrir a futuro, o sea que vamos a tener muchos más planetas del sistema solar. El tema lo toma la Unión Astronómica Internacional y en cierta forma reconoce que veníamos utilizando desde la antigüedad, desde la época de los griegos, el término planeta sin darle una definición científica precisa. Era necesario al término planeta, que en definitiva hacía referencia a un astro errante, a un objeto que se movía en torno a las estrellas, darle una definición. Y ahí entonces es que se pone a discusión el tema, se lleva a una asamblea de la Unión Astronómica Internacional en el año 2006 y se hizo una propuesta. Bueno, cuando nosotros con Julio nos enteramos de esta propuesta es que surge un poco la discusión. Claro, exactamente, porque la propuesta es que, bueno, que se siga manteniendo, ¿no? Sí, la propuesta inicial era mantener a Plutón, al igual que estos otros objetos que se estaban descubriendo de características similares a Plutón, dentro de la categoría de planeta. Bien. Con lo cual la categoría de planeta iba a ser mucho más amplia de lo que... Claro, porque si no había que agregar un montón de planetas más. Claro, iba a haber decenas o capaz que más, del orden de una centena de planetas en el sistema solar. No, y lo llamativo, bueno, fue el cómo, ¿no? Cómo ustedes comenzaron de alguna manera en este congreso de la Unión de Astrónomos a nivel internacional a convencer a sus colegas, ¿no? A juntar firmas, a decir, bueno, esto no es por acá, más allá de que nos digan que sí, nosotros estamos convencidos científicamente de que no estamos en lo certero y bueno, y comenzaron a hacer tal movida, porque además hasta... convocaron a la prensa, hicieron hasta carteles, que, bueno, terminaron ganando en definitiva, ¿no? Ahí creo que volvemos a juntar dos partes que recién hacíamos referencia. Por una parte, el hecho de que los astrónomos uruguayos, en particular Julio y en mi caso, éramos personas que ya habíamos logrado un cierto reconocimiento a nivel internacional. O sea, éramos personas conocidas, no éramos dos desconocidos que llegaban a una asamblea. Éramos gente que venía trabajando estos temas de las ciencias planetarias, de los cuerpos menores del sistema solar, desde hacía bastante tiempo. Lo otro, también otra de las... Éramos dos personas que habíamos tenido, Julio en su momento y en mi caso, una actividad universitaria intensa, de cogobierno, de militancia estudiantil. Yo hacía referencia, por ejemplo, a la generación 83 y toda la movida de la Semana del Estudiante. Y también, en cierta forma, una tradición uruguaya en la cual yo creo que uno podría decir, bueno,
Cuando un organismo, ya sea el gobierno o sea, el Poder Ejecutivo o quien sea, propone una cosa y hay un conjunto de gente que está en desacuerdo, bueno, no aceptamos directamente lo que nos dicen y tratamos de buscar los mecanismos. Tenemos herramientas de plebiscito, Tenemos herramientas de plebiscito, juntar firmas, movilizarnos, etc. Eso es muy propio de nuestro sistema, de nuestra sociedad, de nuestro sistema democrático. Bueno, eso fue lo que también dijimos en ese momento. Bueno, no estamos de acuerdo con lo que se propone, vayamos a buscar un mecanismo en el cual podemos expresarnos y si encontramos que hay aceptación con respecto a lo que nosotros venimos proponiendo, bueno, veremos qué pasa. Y fue lo que hicimos con Julio. Redactamos una moción alternativa, empezamos a juntar firmas, a convencer a otros colegas, encontramos una receptividad muy grande porque obviamente lo que pasaba era que la gente que veníamos trabajando estos temas entendíamos que había una característica muy diferente entre lo que eran los 8 planetas tradicionales, y este conjunto de cuerpos más pequeños, de cuerpos menores del sistema solar o objetos transneptunianos. Eran diferentes y había que separarlos en categorías diferentes. Muchas veces yo digo, nosotros no hicimos ningún descubrimiento. Lo que hicimos fue una clasificación, una definición, a nuestro entender, ajustada al conocimiento científico del término planeta. Y bueno, logramos a través de convencer, de conversar y de movilizaciones como las que decías tú, hasta movilizaciones con la prensa, porque también hay que entender, digamos, hoy lo estoy viviendo muchas veces con otros roles que uno va cumpliendo. Hay diferentes actores en un sistema, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos actores políticos, que en este caso era la conducción de la Unión Astronómica Internacional. Tenemos a la prensa, que también juega un rol, porque es en cierta forma un vínculo entre el sistema y la sociedad. Tenemos a los investigadores, entonces, bueno, jugando con esos roles es que pudimos, bueno, lograr que en definitiva la propuesta que nosotros veníamos impulsando saliera adelante y es en definitiva lo que adopta la comunidad astronómica internacional como definición del término planeta y la propuesta que hoy está vigente. Te das cuenta y todo nace de 2 uruguayos donde, bueno, la astronomía en su momento no era ni tomada en cuenta, absolutamente, no había ni recursos, además creo que van a ese congreso sin estar invitados porque Uruguay no pagaba la cuota. Sí, o sea, no teníamos, la Unión Astronómica Internacional tiene 2 sistemas, uno que los países tienen derecho a voto y los investigadores. Entonces, en ciertos temas votan los países y en otros votan los investigadores. Uruguay, como no pagaba la cuota, no tenía derecho a voto. Nos enteramos en ese momento que no estábamos habilitados. Pero movilizaron a todos y votaron pero igual. Claro, como investigadores sí teníamos ese reconocimiento y entonces fue ahí que impulsamos. Bueno, la verdad una maravilla, Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Nos tenemos que despedirte por el tema de tiempo, nos quedaríamos toda la tarde charlando, pero bueno, ya también creo que con todo esto queda como de manifiesto la importancia de la astronomía a nivel de lo que es el sistema educativo, que es algo muy reciente, ¿no? Sí, eso es un tema, digamos, que también está en discusión en este momento, el tema de la permanencia de la asignatura en la currícula de secundaria. Nosotros hemos tenido conversaciones y creo que han sido muy fructíferas con las autoridades. Pensamos que debemos modernizar la asignatura, pasarla, por ejemplo, a una más que ciencias del espacio, hablar de la importancia de la exploración espacial, de la exploración planetaria y ser como un ámbito de integración. Lo que tenemos que buscar hoy en día es despertar en nuestros jóvenes la motivación, el interés por las ciencias, por las tecnologías. Y bueno, creo que la astronomía puede ser un mecanismo para eso. Muchas gracias por el tiempo, fue un gusto recibirte. Gracias.